lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y además tener la oportunidad de estar recorriendo la feria, así que agradecer mucho la presencia de ustedes y muy especialmente la invitación. Voy a contar algunas cosas, nosotros referidas a los trabajos que hemos venido haciendo en Uruguay y un poco cómo es la realidad en Uruguay con el tema de la lectura y el desafío que supone, digamos, todo el tema del aprendizaje de la lectura y en particular dentro de lo que también ustedes están trabajando, que es el programa de fluidez lectora, y voy a tratar de resaltar la importancia que tiene este aspecto de la fluidez para la mejora de los aprendizajes en la lectura y cuáles son los problemas que tenemos para, por lo menos desde Uruguay, para poder promover, digamos, esa facilidad en el acceso al aprendizaje de la lectura, sobre todo en contextos más vulnerables que tristemente y lamentablemente han ido en aumento en nuestros países. Algunas cuestiones, no sé si... Algunas cuestiones que creo que vale la pena tener en cuenta cuando nos introducimos en estos temas de la lectura y que de algún modo ya hay suficiente evidencia sobre esto, o sea que son de esas cosas que a veces ustedes saben que se terminan haciendo algunas discusiones en el campo de la didáctica vinculadas a temas de metodología que dejan de lado algunos aspectos que ya están bastante resueltos desde el punto de vista de la investigación y no siempre esos datos se trabajan o se tienen en cuenta cuando se están discutiendo desde el punto de vista de la metodología, que está muy bien, pero que debemos a veces considerar que generamos grandes discusiones metodológicas desde la enseñanza, cuando a lo mejor si nos pusiéramos de acuerdo en estos temas de aprendizaje que están bastante resueltos, nos facilitaría la discusión sobre las metodologías. Y una de esas cosas es que es una actividad cognitiva compleja que requiere, digamos, la especialización de circuitos que no disponemos. Como se suele decir, el cerebro no sabe ni leer ni escribir y por lo tanto hay que enseñarle explícitamente la lectura y la escritura. La lectura y la escritura no se adquiere por la simple interacción con material escrito. Requerimos de la interacción con el material escrito, pero no es condición suficiente para poder desarrollar la lectura y la escritura. De hecho, si eso fuera así, no habría 800 millones de analfabetos en el mundo porque es difícil pensar que hoy en día nadie interactúa en algún momento con el lenguaje escrito. Así que, primera consideración importante, ¿y eso qué quiere decir? Que requiere una práctica sistemática y secuenciada y progresiva, porque así es como aprende el cerebro. El cerebro aprende con una cierta sistematización, con una cierta progresividad y con una cierta secuenciación. Tiene una gran plasticidad, tiene una gran capacidad adaptativa, pero nos pone algunas condiciones. Y una de las condiciones es que para desarrollar circuitos requiere ir y venir varias veces, como hacer un surco, digamos, ¿sí? La segunda condición importante es que el lenguaje escrito es resultado del lenguaje oral. En otras palabras, el lenguaje escrito se desarrolla a partir del lenguaje oral y hoy sabemos más, sabemos que el lenguaje oral y la calidad del lenguaje oral va a ser a la calidad del lenguaje escrito. Cuando aseguramos una buena oralidad, estamos generando las mejores condiciones para el lenguaje escrito. Como solemos decir allí, cuando la familia está muy preocupada porque tempranamente los niños empiezan el lenguaje escrito, le decimos, estamos trabajando en la oralidad, ya estamos trabajando el lenguaje escrito. Porque el lenguaje oral es el que le da sustento al lenguaje escrito. No hay lenguaje escrito sin lenguaje oral. Y vuelvo a insistir, sabemos cada vez más que la calidad del lenguaje oral va a ser a la calidad del lenguaje escrito. Garanticemos un buen lenguaje oral y tendremos las mejores condiciones para el aprendizaje del lenguaje escrito. Y la tercera condición que a veces nos olvidamos un poquito es que el aprendizaje del lenguaje escrito es resultado del aprendizaje de un sistema de escritura en particular, que es el sistema alfabético. Existen distintos sistemas de escritura. En grandes líneas uno podría hablar del sistema pictográfico, donde se representan objetos en forma simplificada, sistemas logográficos, sistemas ideográficos, pero nuestro sistema de escritura es un sistema alfabético. ¿Y eso qué quiere decir? Que representamos gráficamente los sonidos del habla. Y en particular en nuestro caso, la menor unidad del habla, que es el fonema. Porque podría ser un sistema silábico y lo que se representara fueran las sílabas. Pero no, es un sistema alfabético y fónico. Y eso quiere decir que dominar el sistema, la lectura y la escritura significa dominar un sistema de escritura en particular, que es el sistema alfabético. Por lo tanto, a ver si yo... ahora sí. Por lo tanto, a mí me gusta mucho este esquema, que es un esquema del Scarouch,
que a su vez se basó en otro modelo que es del año 86 de Gooch, que básicamente lo que viene a decir es aprender el lenguaje escrito, y en este caso aprender la lectura, es como generar una cuerda donde se entrelaza el lenguaje oral con el sistema de escritura, mejor dicho, con el acceso al sistema de escritura. Así que si logramos un buen lenguaje oral y un buen acceso al sistema de escritura, tenemos las mejores condiciones para el aprendizaje del lenguaje escrito. Como dice un autor que se llama Stanovich, dice, difícilmente encontraremos a alguien que con buen lenguaje oral y con buen sistema de acceso al sistema de escritura que tenga problemas en la comprensión lectora. ¿Sí? En ese sentido. Es verdad que no es una condición suficiente, pero es necesaria. El lenguaje escrito se va a hacer en ese entrelazar entre un buen manejo del lenguaje oral y un buen acceso al lenguaje escrito. Nos podemos preguntar ahora después qué va a significar esto del buen acceso al lenguaje escrito. De hecho, otra cuestión a tener en cuenta en este sentido para introducirnos en esto del acceso al lenguaje escrito y el rol que juega el lenguaje oral es esta diferenciación, digamos, en la lectura que en nuestra región, yo creo, por lo menos en mi país, ha llevado a veces a grandes discusiones, a veces con ciertos antagonismos, pero que creo que son falsas oposiciones, que es entre la lectura como fin y la lectura como habilidad. No hay duda que el fin de la lectura es la comprensión lectora, leemos para comprender y el sentido de la lectura está en la comprensión lectora. El tema es que para poder yo comprender la lectura tengo que acceder a un sistema de escritura, como decíamos en particular. Y el acceso al sistema de escritura, esa es la habilidad para poder tener una buena lectura. Así que por un lado, la lectura como habilidad que tiene que ver con el poder acceder a las palabras escritas, ya sea en forma aislada, en el contexto de un enunciado o en el contexto de un texto, y el resultado de ese acceso, que es la comprensión lectora. Digo que a veces lo hemos opuesto o a veces lo que hemos hecho es minimizado suponiendo algo que vino muy a veces apoyado en algunas perspectivas, como es el caso de las perspectivas psicogenéticas, la idea de que accediendo directamente a la comprensión por añadidura se da el acceso. Y eso no es así por la simple razón que les decía al principio, y es que nuestro cerebro no sabe leer ni escribir, así que no lo puede hacer por añadidura. Tenemos que enseñarle en forma explícita a acceder al sistema de escritura. Así que este aspecto a tener en cuenta es importante porque a veces si no entramos, sobre todo desde el punto de vista de la metodología, a discutir aspectos que en realidad no se contraponen. Nadie discute que el fin de la lectura. En mi país hay una frase que se solía decir que es leer es comprender. Y yo suelo hacerle un matiz y digo, leer es para comprender. Estamos de acuerdo que el resultado es al final la comprensión, pero no es lo mismo. Yo puedo comprender un texto sin haberlo leído. De hecho, si yo les pongo un texto, como suelo hacer con mis alumnos, en ruso, si alguno sabe ruso, nada, pero si no saben ruso y les pongo un texto en ruso y les digo que es sobre el descubrimiento de América, les puedo hacer un montón de preguntas, me las contestan todas y yo llegaré a la conclusión de que entienden un texto en ruso. ¿Sí? O sea que la comprensión no garantiza el acceso. ¿Sí? En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho en nuestro país ha sido hacer estudios vinculados, por ejemplo, la habilidad del acceso con los resultados en la comprensión lectora. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos con alumnos de primaria, de cuarto año escolar a sexto año escolar, o sea, de 9 a 12 años más aproximadamente, donde lo que hicimos fue, por un lado, analizar los niveles de comprensión lectora de esos chicos y a su vez también evaluar la habilidad de acceso que tenían al sistema de escritura. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que el 86% de los alumnos a nivel escolar, entre cuarto y sexto de primaria, o sea que ya deberían haber logrado un acceso alto, bueno, por lo menos adecuado al lenguaje escrito, nos encontramos que el 86% de los alumnos que tienen dificultades en el acceso tienen bajos niveles de comprensión lectora. Y por el contrario, aquellos alumnos que tienen muy buen acceso, que son los de esta punta, los de excelente calidad léxica, el 73% de esos alumnos tienen niveles altos o de excelencia en comprensión lectora. Ustedes me pueden decir, pero hay un porcentaje que no, ¿cierto? Tenemos un porcentaje de alumnos que aunque tienen buen acceso, a veces no alcanzan una buena comprensión lectora, o tenemos un grupo de alumnos que teniendo mal acceso alcanzan buenos niveles de comprensión lectora. ¿Quiénes son esos alumnos? En el caso de los que tienen bajo nivel de acceso y buena comprensión lectora, son disléxicos en general
con altísimos niveles de competencia lingüística en general, tienen una altísima oralidad, lo cual les permite minimizar los problemas de acceso. ¿Cuáles son los otros? Por ejemplo, los chicos con trastornos del espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo, que son muy buenos en el acceso y han automatizado el acceso con bajos niveles de comprensión, sobre todo a nivel inferencial, que es uno de los problemas mayores que tienen de acceso, digamos, a una lectura de carácter interpretativo. Estudio similar hicimos con estudiantes universitarios, con estudiantes universitarios, más de 1.200 estudiantes universitarios de primer año de universidad. Evaluamos también el acceso al sistema de escritura y los resultados de comprensión lectora, tomando la comprensión lectora a lo que correspondería a un cuarto grado de secundaria, o sea, unos 16 años, 17 años. O sea que no de primero de universidad, sino un poquito más abajo. Y evaluamos el acceso. Y fíjense en que nos encontramos casi asimétrico. El 70% de los alumnos universitarios con peores niveles de acceso, o sea que son menos capacidad de acceso al sistema de escritura, tenían peores niveles de comprensión lectora, y por el contrario, el 70% que tenían buen nivel de acceso alcanzaban altísimos niveles de comprensión lectora. Por lo tanto, podemos decir que el acceso al sistema de escritura se vuelve una condición necesaria, no suficiente. Todavía hay algunos otros factores que están incidiendo y que básicamente, lo decíamos al principio, va a tener con la oralidad. El dominio de la oralidad hace, digamos, al acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de los estudios con respecto a la lectura? Una de las cosas que se ha estudiado más es cómo se accede al sistema de escritura. Si decimos que es tan importante, la pregunta que nos hacemos es cómo se accede al sistema de escritura. Y básicamente, a la hora de explicar el acceso del sistema de escritura, se han desarrollado distintos modelos, pero sabemos que básicamente se accede, primero, al cerebro hay que enseñarle a asociar un sonido con una letra, o sea que tenemos que generar un proceso de transformación grafema-fonema. Eso es inevitable, no hay ningún circuito que una letra con un sonido en el cerebro. Ni siquiera tenemos la capacidad de discriminar las letras, así que lo primero que tenemos que hacer al cerebro es enseñarle a discriminar las letras, luego tenemos que diferenciar los sonidos, y ahí entra un concepto que ustedes habrán escuchado, que es esto de conciencia fonológica o demás, por una razón sencilla, no es por ser amante de la conciencia fonológica, es que en realidad si yo tengo que unir una letra con un sonido, tengo que discriminar los sonidos, o sea que no tengo mucha salida para hacerlo. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños que diferencien los sonidos, que reconozcan las letras y que las unan. Y no solamente eso, sino que además ensamblen los sonidos, porque no es lo mismo leer e que leer me, o sea que yo tengo que enseñarle además a ensamblar los sonidos. Lo notable del cerebro es que una vez que aprende a hacer eso, hace algo que hace siempre el cerebro y que les permite estar ahora ustedes acá después de haber hecho muchísimas cosas durante el día, que es automatizar. La mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra vida son automáticas, ¿sí? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque como automatizamos gran parte de las cosas que hacemos, tenemos recursos liberados para hacer otras cosas. Por eso simultáneamente podemos hacer muchas cosas. Pero la mayor parte de las cosas, desde que el momento que se despiertan hasta ahora, fueron automáticas. Pues lo mismo hace el cerebro cuando le enseñan a leer. Dice, yo te automatizo el acceso. Y lo automatizo de dos formas. Automatizo la transformación grafema-fonema y el ensamblaje, pero además te doy otra ayuda más. Y es que aquellas palabras que leas varias veces, te las guardo en la memoria y te las activo directamente cuando te enfrentes a eso. ¿Para qué? Porque eso te va a dar mucho más velocidad. Y así llegamos a que una persona puede llegar a leer, no pronunciar, pero sí leer visualmente unas 4 palabras por segundo. O sea que es una enormidad, ¿sí? Más o menos estamos hablando de unas 200 a 240 palabras por minuto, ¿sí? Por supuesto que dependiendo de la longitud de la palabra, no es lo mismo mesa que ferrocarril. O sea que de algún modo podríamos decir, pero podemos lograr hacer eso. O sea que el cerebro, una vez que le enseñan, la única condición que te pone es que necesita practicarlo. Y eso ya es una cuestión que empieza a generar un problema desde el punto de vista de la enseñanza, y es que necesitamos tiempo para que practique, ¿no? Yo les suelo decir a nuestros maestros, cuando uno les pregunta a los maestros, hay un estudio del 2017 que les preguntaba a los maestros del Uruguay, ¿cuánto tiempo dedican a la enseñanza del lenguaje escrito los maestros de primero y segundo año de escuela, de primaria? Y ellos decían entre 4 y 5 horas por semana. Y decían, ¿eso es suficiente? Creemos que sí, 4 o 5 horas es suficiente. Es suficiente desde la enseñanza del maestro. La pregunta no es el maestro, la pregunta es, Mónica, María, Juan, Francisco, los alumnos que están enfrente, ¿cuánto leen por semana? Porque en definitiva son ellos los que tienen que aprender a leer. Y ahí nos encontramos que de repente pueden llegar a pasar 15 días, 20 días sin haber tenido lectura. ¿De qué depende esa práctica lectora?
termina dependiendo de las prácticas alfabetizadoras familiares y no del sistema escolar. Y ese es el mayor problema que tenemos. Dependemos mucho más de la práctica familiar o del hogar que del propio sistema escolar, ¿sí? Entonces, como decía, nosotros lo que necesitamos es, por un lado, aprender a transformar grafemas fonemas, a ensamblar, practicar, y con eso vamos a poder generar una ruta que se llama esa ruta ortográfica o ese reconocimiento visual de las palabras, que lo que nos va a dar es precisión y velocidad. Por eso hay un autor, Yare, que a mí me gusta mucho, que ya en el año 95 decía, mire, así un poco irónicamente, decía, una vez que los niños aprenden a transformar grafema fonema y a ensamblar, luego lo que necesitan es practicar y aprenden a leer más allá de las maestras. O sea que en el fondo lo que necesitan después es tiempo de práctica, porque aprenden la clave de acceso a nuestro sistema de escritura, que insisto, un sistema alfabético fónico. Y eso nos pone estas condiciones, ¿sí? Solamente para, a ver si logro... A ver si logro acá. Solamente para mostrarles este es otro estudio que hemos hecho con población escolar uruguaya de segundo a sexto de primaria. Ustedes pueden ver ahí en rosado la evolución de ese léxico ortográfico, o sea, de cómo evoluciona el registro de las palabras en la memoria que luego podemos reconocer visualmente. Medio parecido a esto como los contactos del celular, que uno pone un par de letras y aparece la palabra. El cerebro hace un poco lo mismo. Reconoce rápidamente, hace una discriminación visual y activa directamente la palabra que tiene guardada en el léxico ortográfico y que luego utilizamos también cuando escribimos las palabras, o sea que es el sustento de lo que va a ser la ortografía. Por eso es tan importante que además registren la palabra correctamente bien escrita, porque si la registran mal escrita, vamos a tener disortográfico, que fue lo que pasó en nuestro país. Hubo un par de años, una época donde se insistió mucho de que para que los niños se lanzaran a escribir no había que corregir las faltas ortográficas. Pues tenemos generaciones enteras de disortográficos, porque claro, automatizaron el error ortográfico y ahora cada vez que escriben con ese error, porque es automático. El cerebro no sabe si está bien escrito o mal escrita. El cerebro guarda lo que le presentan, ¿sí? De hecho, les pasará a ustedes, si corrigen varias veces una palabra mal escrita, a la cuarta, quinta vez que están corrigiendo empiezan a dudar cómo va la palabra esta, ¿no? O sea que nos pasa a todos eso, ¿sí? Simplemente una mención a esto. En el caso de nuestros países, que nuestro sistema es español, tenemos una ventaja grande en la lectura, y es que esa relación grafema-fonema, o sea, letra-sonido, es una relación bastante directa, por lo menos en la lectura. Tenemos más problemas con la escritura porque tenemos inconsistencia, pero en la lectura o no, lo cual es una cosa muy buena, porque nosotros tenemos un sistema que rápidamente podemos leer cualquier palabra que está escrita. A diferencia de los ingleses que tienen que leer las palabras que escucharon, porque al final no saben cómo se lee hasta que no la escuchan. En cambio nosotros cualquier palabra que está escrita la podemos leer. Hay un estudio famoso que hicieron estos autores en el año 2003 en Europa, con todos los países europeos, al finalizar primer año de escuela, y ustedes pueden ver en aquella punta los niños alemanes, que es un sistema como el nuestro, relación directa, letra-sonido. Fíjense en que al final del primer año casi leen las 100 palabras que le presentaron, y las palabras inventadas son la columna en verde son palabras inventadas. Fíjense en que básicamente ellos pudieron leer al final del primer año de escuela las 100 palabras que le dieron y casi las 100 palabras inventadas. Lo mismo los niños austríacos, lo mismo los niños en español, que son la cuarta columnas que están ahí, en azul y verde, son los niños en español. Fíjense a dónde llegan. Los que están ahí abajo del todo son los niños de Reino Unido. O sea que al final del primer año de escuela los de Reino Unido no llega ni al 40 y pico % de lectura de palabra en forma precisa y exacta. Eso muestra la complejidad que tiene el inglés para el aprendizaje del lenguaje escrito. ¿Por qué? Por la gran inconsistencia que tiene, que un mismo grafema puede representar más de un sonido o un sonido puede representarse más de un grafema. Lo que es curioso, no sé aquí, pero en mi país, con Smith, con Goodman, con varios de estos autores, terminamos trasladando una metodología global para el aprendizaje del lenguaje escrito que fue pensada por Smith, por Goodman, para los sistemas ingleses, porque tenían este problema, o sea, querían que los niños accedieran cuanto antes a las palabras. Para nosotros no hay problema, nosotros es sencillo, enseñémosles cómo 27 letras o 29, según como tengamos, con sus sonidos y a combinarlas, y con eso ya está arreglado. O sea que, pero nos introdujimos en sistemas globales, que uno, por lo menos en el Uruguay, durante mucho tiempo, que al final lo que llevó que al poco tiempo, los maestros cuando les preguntaba cuál era el método que usaban, analítico o global, la mayoría de los maestros decían mixto.
¿no? La frase era clásica, era mixto, somos todos mixtos. O sea que en el fondo empezamos con la palabra y en un momento le decimos al niño ma, porque no había forma de que el niño aprenda. Por esto que les digo de que no tenemos circuito para hacerlo. O sea que tenemos que enseñar directamente eso, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros logramos que los niños automaticen ese acceso al sistema de escritura, y eso le va a permitir poder entonces leer para comprender, hay un aspecto no menor, y es que las palabras cuando leemos en general no están aisladas, sino que están en el contexto de un enunciado o de un texto. Y entonces ahí se nos pone otra variable a considerar, que es el componente prosódico del lenguaje, que es el que usamos en el lenguaje oral. Constantemente nosotros nos valemos del ritmo, del tono, para comunicar información. No es lo mismo decir no quiero que decir no quiero, no es lo mismo decir no tengo ganas que decir no tengo ganas. O sea que según el componente rítmico, el tono, ¿no? Estamos comunicando cosas distintas. Pues lo mismo pasa con el lenguaje escrito. Al final el lenguaje escrito es una forma de comunicar también oral una vez que leemos. Eso implica introducir un componente importante que es el aspecto prosódico. Entonces, una lectura adecuada no es solo aquella que se automatizó, sino que además respeta los aspectos prosódicos del lenguaje escrito, que se traducen ¿en qué? En la pausa, en los signos de puntuación. Eso es lo que hoy en día se llama fluidez lectora. Un lector fluido es aquel que automatizó el acceso, pero que además respeta los componentes prosódicos de la lengua. ¿Se entiende? Y ahí es cuando logramos una lectura fluida. ¿Por qué? Porque el aspecto prosódico hace al resultado final de la lectura, que es la comprensión lectora. ¿Sí? A ver si vamos avanzando. Por lo tanto, aprender a leer supone, por un lado, dominar el lenguaje oral. ¿Y eso qué significa? Disponer de vocabulario, disponer de las estructuras del lenguaje, o sea, manejar la gramática del lenguaje, que es lo más importante en la oralidad. Ustedes saben que donde tenemos un periodo un poco sensible para el aprendizaje del lenguaje oral, y por eso la importancia del desarrollo del lenguaje oral entre los 6 y 7 años, es con la gramática del lenguaje. Si la gramática del lenguaje no se desarrolla en los primeros años, la posibilidad de rehabilitación es cada vez más difícil a lo largo de los años. O sea que nos jugamos mucho en los primeros años, no tanto en vocabulario, sino en la gramática. Es verdad que el lenguaje al final se desarrolla con vocabulario, pero lo que yo necesito manejar es la gramática de la lengua. Por supuesto que el componente de razonamiento verbal, que es la capacidad inferencial, que es lo que nos permite interpretar, nos permite tener una lectura reflexiva. Sin inferencia no podemos interpretar, desde las más simples. Cuando yo digo Juan fue al cine, él está contento, ese él es una inferencia simple de Juan, o sea, aunque sea un pronombre, o sea que todo es inferencia. Así que necesitamos el componente inferencial del lenguaje, que es lo que nos hace distinto a todos los demás sistemas de comunicación. O sea que la capacidad inferencial, porque es la capacidad de representar simbólicamente, nos diferencia, digamos, de todos los demás sistemas de comunicación que tienen otros animales. Y por supuesto que el conocimiento que vamos acumulando es importante en el lenguaje oral, porque eso es lo que nos va dando la experiencia, y por supuesto que también el conocimiento literario, los géneros textuales y demás van a jugar un rol importante desde el punto de vista del lenguaje oral. Así que asegurarnos esto es... Y con esto hago una acotación. Fíjense ustedes que el lenguaje oral sustenta el lenguaje escrito, pero luego el lenguaje escrito le devuelve con creces al lenguaje oral lo que lo ayudó. Fíjense que un niño a los 6 años, solamente desde el lenguaje oral, maneja unas 3.000, 4.000 palabras. Un adulto escolarizado con 12, 14 años de escolarización maneja entre 50.000 y 70.000 palabras. Ese salto de las 3.000 a 50.000 palabras es básicamente el lenguaje escrito. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿para qué necesito 50.000 palabras? Si con 3.000 palabras los niños de 6 años se manejan bien. Pero el problema es que el vocabulario es la forma con la que conceptualizamos el mundo. Todo lo que ustedes están pensando ahora, que espero que sea sobre esto, pero puede ser sobre lo que quieran, es una narrativa que es vocabulario. Cuanto más vocabulario tienen, más narrativa tienen. Y cuanto más narrativa tienen, más pensamiento tienen. O sea, pensamos en base a conceptos y los conceptos son lingüísticos. Por lo tanto, cuando acrecentamos vocabulario, acrecentamos la capacidad de conceptualizar, y eso no es otra cosa que dar recursos al pensamiento. O sea, que le estamos dando insumos al pensamiento para que pueda dar mejores soluciones y mejores problemas, digamos, ¿no? Y si le entendemos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, nos volvemos más inteligentes. O sea que todavía eso. Por otro lado, lo que necesitamos es el acceso, automatizar el acceso. Eso es precisos cuando leemos, rápidos cuando leemos
y respetando el componente prosódico, ¿sí? Si logramos esas dos cosas, como decíamos al principio, estaremos afianzando fuertemente el aprendizaje de la lectura. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Opa, ya acá hice lío. Una forma de ver un poco la realidad en Uruguay es mirar un poco las evaluaciones, como me imagino en Argentina, nacionales e internacionales. A nivel internacional, las dos grandes evaluaciones que tenemos son las pruebas PISA famosas de los 15 años, que es una prueba interesante porque nos permite hacer una comparación con un conjunto importante de países, más de 70 países, muchos de ellos desarrollados. Es una prueba que fue desarrollada por la OCDE y entonces tiene, y por expertos, porque eso no hay que olvidarlo, son un grupo de expertos altamente calificados los que arman las pruebas PISA, y entonces eso nos permite tener un criterio de comparación. Las otras pruebas que nosotros tenemos son las pruebas ERCE, que son las pruebas de UNESCO, que en el caso nuestro la última es del 2019. La 2013 llamaba TERCE, esta se llama ERCE, pero son las pruebas que hace UNESCO, que son pruebas regionales. También hace en Asia, hace en Oceanía, hace en África, hace en Europa, hace en América del Norte. Bueno, en América Latina son las pruebas ERCE. Y luego en el Uruguay tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hace pruebas cada 2 años, 3 años, que se llaman pruebas aristas, que mide lectura, escritura, matemáticas, también ciencia, en alumnos de tercero de primaria, sexto de primaria y lo que sería 9º grado, ¿sí? Y hace los distintos estudios. Así que disponemos de esta información. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en el Uruguay? Primera cuestión es la incidencia que tienen los niveles socioeconómicos en el desempeño en lectura en nuestros escolares. Uruguay, cuando uno mira, por ejemplo, las pruebas PISA, quedamos bastante bien posicionados, ERCE en relación a América Latina, Costa Rica, Chile y Uruguay están un poco a la cabeza, pero están a la cabeza de los promedios, y los promedios ustedes saben que son peligrosos, ¿no? Es lo peor para los petizos, ¿no? El promedio siempre es complicado porque en realidad uno está tomando un promedio que puede ser de extremos y eso es lo que pasa en Uruguay. Hay una enorme brecha entre los chicos que pertenecen a contextos muy favorecidos y los contextos muy vulnerables. Los de contexto favorecido tienen altísimos desempeños que terminan levantando el promedio, pero cuando uno saca eso se produce una bajada. Pero en términos de promedio quedamos relativamente bien. Pero hay una gran brecha entre contextos favorables y contextos desfavorables. Una de las razones que tiene que ver con eso, tiene que ver con una de las medidas que tiene que ver con el nivel cultural, más que el nivel económico. ¿Por qué? Porque cuando en contextos desfavorables hay un nivel cultural más alto, esos chicos no se comportan como el contexto económico en el que están, ¿sí? O sea que, y eso es lo que se dice que a veces se hablaba de los mutantes, digamos, ¿no? Son aquellos chicos que aunque pertenecen a un nivel desfavorecido, tienen una variable que es cultural que les permite tener eso. Esa variable en general se vincula a que exista en el ambiente familiar algún referente con sistema educativo más alto, ¿sí? Pero para darles una idea, en contextos favorecidos, el 93% de los hogares de contextos más favorables tienen algún referente que terminó la enseñanza secundaria y puede haber iniciado o no o terminado la enseñanza terciaria. La otra cosa tiene que ver con el centro educativo. No sé qué pasa en Argentina, pero en Uruguay se está produciendo un proceso de segregación que además nos llama mucho la atención porque venimos de una historia que no era así. O sea, en un centro educativo tenías chicos de contextos más desfavorables y contextos más favorables, pues ahora se está produciendo una segregación muy grande y eso hace que los chicos de contextos favorables van a centros de contextos favorables y los chicos de contextos desfavorables van a centros de contextos desfavorables. Y eso también tiene un impacto en el sistema escolar, entre otras cosas porque va bajando mucho el nivel de desempeño de esos centros en términos generales. La otra cosa es el tema género. En general en lectura los varones les va peor que las chicas, pero eso no es por una razón neurobiológica, porque eso se pensaba también con los disléxicos, se pensaba que había más disléxicos varones que niñas y eso no es así. O sea que cada vez tiene menos impacto eso, no es que si es varón hay más disléxicos. La razón fundamental es cultural, se es más exigente con las niñas en el sistema escolar que lo que se es habitualmente con los varones, entonces es una razón más de carácter cultural. La otra cosa que se empezó a ver fue el tema de variables asociadas y ahí aparece la expectativa de los padres, el involucramiento familiar, el tiempo de estudio, también el rezago, o sea, la repetición. Uruguay tiene un alto índice, tenía un 34%, lo hemos bajado últimamente,
Es discutible la razón de la bajada, porque es fácil bajar, simplemente no repitan y ya está. O sea, no garantiza que tengan que saber más, simplemente es a partir de hoy no repiten más y ya con eso seguimos pasando. Pero bueno, entonces es discutible por qué bajamos el rezago. Y finalmente también el tema de las expectativas docentes, que es una variable que tiene mucho peso en eso. ¿Qué es lo que está pasando más en Uruguay? Como les decía a ustedes, las diferencias son grandes entre niveles socioeconómicos, solamente para que vean. Azul y celeste es los mejores niveles de lectura. Esto es contextos favorables y aquello que ven ahí, no la más gruesa, esta otra de aquí, esto es contextos desfavorecidos. Así que esto le da una idea de la diferencia que hay de contexto entre uno y otro. Pero lo que me interesa mostrarles más es este estudio de ERCE del 2019 en nuestro país, que analiza el impacto que tiene el sistema escolar en la alfabetización. O sea, cuánto impacta el trabajo que hacen los maestros para que los niños aprendan a leer. Y en el Uruguay ese porcentaje es más o menos de un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 80% casi del impacto o del proceso de alfabetización de los niños depende de otras variables que no es el sistema escolar. Tanto en contextos desfavorecidos como en contextos favorecidos. La diferencia es que los contextos favorecidos aprovechan esas variables de que ya vienen. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor causa del aprendizaje del lenguaje escrito está dado por los contextos alfabetizadores familiares o de hogares y no por el sistema escolar. ¿Se entiende eso? Y cuando vamos a analizar cuáles son esas variables, son las que encuentran aquí. El nivel de los trabajos en la semana o el tiempo dedicado a la alfabetización en la semana, el involucramiento de los padres en el aprendizaje escolar de sus hijos y, por otro lado, las prácticas alfabetizadoras que tengan en la familia. Esas terminan siendo las variables que más explican el aprendizaje de la lectura en nuestros alumnos de tercero a sexto de primaria. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Lo que sabemos, ya lo sabíamos del 2010, en otro estudio de la UNESCO, en el Uruguay se puede predecir el desempeño escolar de un alumno en el 96% de los casos de acuerdo al nivel de acceso que tengan al sistema escolar. O sea, según cómo entran al sistema escolar, en el 96% de los casos se predice cuál va a ser su historia escolar en los años siguientes. Somos muy dependientes de esas variables. Eso explica por qué hay niños que llevan 5 años juntos con las mismas maestras y con la cosa, unos leen y otros no leen. Unos tienen enormes problemas y otros no tienen enormes problemas. ¿Se entiende? ¿De qué estamos dependiendo? De esos contextos. Y ese es el gran desafío que tiene el sistema educativo. ¿Cómo minimizamos la faltante de contextos alfabetizadores? Porque esa es una realidad. Con un 13% de referentes con educación media terminada, la realidad es que en la mayoría de los casos no tenemos contextos alfabetizadores. Entonces, el gran desafío que tiene el sistema escolar es cómo puede incidir sobre ese contexto. La incidencia del contexto alfabetizador no es nueva. Este estudio fue hecho en Finlandia, que a veces se suele poner como ejemplo, por lo menos en mi país, de un sistema educativo que funciona bien. Este fue un estudio hecho por los finlandeses, donde evaluaron el desempeño de alfabetización de sus chicos y concluyeron que los mayores resultados dependían de los contextos familiares también en Finlandia. O sea que esa realidad es una realidad que existe. El gran problema es que por lo menos en mi país, un alto porcentaje de los chicos y sobre todo de los que están naciendo ahora, porque la natalidad es mayor en contextos desfavorables que en contextos favorables, no disponen de estos contextos alfabetizadores. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene el sistema escolar. ¿Cómo logramos desarrollar, involucrar? En el último estudio ERCE, Uruguay es de los países que tienen menos involucramiento de las familias en los aprendizajes escolares de sus hijos. Entonces lo que necesitamos es cómo involucramos a las familias, porque necesitamos de las familias, porque es la principal variable alfabetizadora que tenemos. Y si no, ¿cómo la sustituimos? ¿Cómo logramos que otros espacios se vuelvan contextos alfabetizadores? Los clubes, los centros, en el caso nuestro tenemos los famosos clubes de niños, que son espacios extraescolar que los niños van. Si no logramos que otros ambientes se vuelvan alfabetizadores, por más que los maestros den 4, 5, 6 horas de enseñanza del lenguaje escrito, no tendremos resultados en contextos como este, ¿sí? Lo que necesitamos es generar contextos alfabetizadores que promuevan el lenguaje oral, que particularmente promuevan la conciencia fonológica. Y en esto hago una aclaración también, y es, no nos apuremos a introducir el lenguaje escrito en edades muy tempranas, garanticemos un buen lenguaje oral, porque si garantizamos un buen lenguaje oral, luego se aprende fácil el lenguaje escrito con práctica, pero necesitamos
fomentar el lenguaje oral. Promover la fluidez lectora es clave porque es una condición necesaria, si bien no es suficiente, es necesaria para lograr entonces sí una buena comprensión lectora. Y finalmente decirles, no me he querido detener en esto ahora, pero hacer simultáneamente uso de la escritura, porque la escritura es un gran recurso para la lectura como la lectura lo es para la escritura. Cuando ustedes no saben cómo se escribe una palabra, lo que hacen es escribirla, porque el registro némico del motriz es un facilitador muy grande para guardar las palabras que luego necesitamos recuperar cuando queremos leer rápidamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Creo que fue muy clara tu exposición en todo este recorrido que hiciste de las investigaciones, cómo lo tomás con tu equipo. Hay algunas preguntas que iba pensando, porque me olvidé de traer la virome hasta acá, pero bueno, voy a hacerte dos o una que va a tener dos partes y después la idea es que el público también pueda participar, ¿sí? Yo pensaba, ¿no? Cuando te escuchaba hablar, ¿qué recomendarías? Porque, bueno, vos focalizaste en un aspecto que tiene que ver con la familia. Nosotros estamos bastante preocupados acá por nuestro contexto con la formación docente, ¿no? Yo, de hecho, trabajo bastante y focalizo en eso. ¿Qué recomendarías en cuanto a qué aspectos tener en cuenta de la investigación que se tienen que trasladar a la formación docente, ¿no? Que se tienen que poder trabajar de base o que el docente tiene que incluir como herramientas, ¿no? Para pensar en buenas metodologías de enseñanza. El otro día, cuando estábamos preparando la charla, me hacías referencia al documento de DEAN, ¿no? ¿Qué tener en cuenta? Bueno, un poco eso, pero pensando también en qué aspectos nos tenemos que ocupar, digamos, los que pensamos por ahí en la formación de los futuros docentes que pueden llegar a hacer esta diferencia que estamos esperando, ¿no? Muy bien. A ver, lo voy a decir también mirándolo desde mi país, pero a ver... primero, la enseñanza de que lo que les decía recién, la enseñanza de la lectura requiere una enseñanza explícita y una enseñanza secuenciada y progresiva. O sea, y eso es, en definitiva, requiere un método. No se aprende a leer de cualquier forma. Hay una cierta metodología que es la que nos pide o nos exige de algún modo nuestro cerebro para aprender a leer. Y yo creo que una de las primeras cosas que hay es que hay muy poca formación con respecto a esa secuenciación y sistematización para el aprendizaje del lenguaje escrito. Muchas veces los docentes pueden ser muy buenos para generar actividades y desarrollar actividades para trabajar ciertos contenidos, pero no para trabajar secuencias didácticas o en formas secuenciadas o progresivas. Así que yo creo que eso hay que trabajarlo explícitamente y desarrollarlo explícitamente teniendo en cuenta estas cuestiones, cómo nuestro cerebro aprende. Yo creo que si nos ponemos, como le decía al principio, un poco de acuerdo de cómo es que se aprende, se va a facilitar bastante el tema de la metodología, pero creo que hay que enseñar mucho cómo es que se aprende, o sea, pongámonos de acuerdo en cómo se... Porque al final la metodología no es más que un medio para el aprendizaje, la enseñanza es un medio para el aprendizaje. Así que yo lo primero que diría es darnos cuenta de que esto requiere una cierta metodología y eso supone entender cómo se aprende. Así que yo creo que lo primero es una buena formación de cómo es que se produce el aprendizaje del lenguaje escrito. Por suerte hoy en día disponemos de muchos datos, de mucha evidencia, y por eso también creo que a veces se terminan discutiendo cosas que si se supiera la evidencia que hay, ya ni siquiera se discutirían. O sea, como el tema de, yo qué sé, la conciencia fonológica, la importancia del trabajo de la ortografía desde el inicio, el tema de la letra cursiva. No sé, hay una cantidad de cuestiones que ya hay bastante evidencia acumulada que resolvería bastantes problemas si se manejara esa evidencia. Así que lo primero yo creo que es ponernos de acuerdo cómo se aprende y para eso es lo que digo, ya hay mucho dato acumulado y la neurociencia en eso ha aportado o por lo menos consolidado muchos conocimientos que curiosamente muchas veces en la práctica estaba y se dejaron de lado. O sea, yo a veces creo que hay cosas que no son nuevas, sino que ahora tenemos más razones de saber por qué tienen sentido. Pongo el ejemplo con la copia, ¿no? Antiguamente se hacía copiar mucho a los niños y después se dejó mucho de lado, por lo menos en mi país. Hoy tenemos bastantes razones de por qué la copia es un buen recurso para el cerebro para aprender, por ejemplo, el lenguaje escrito. Digamos, repetir. Claro, exactamente. Practicar. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si... Vane. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición. Vos comentaste que
digamos, la influencia, voy a repetirlo muy por arriba, la influencia de la escuela en la alfabetización es de un 20% y el resto queda como en manos de otros ambientes alfabetizadores, que habría que profundizar sobre eso, pero ¿hay forma digamos, de ampliar la...? Sí, a ver, y de toma de decisiones desde el punto de vista del sistema escolar. Voy a poner el caso también en Uruguay. Nosotros en las pruebas aristas que se hicieron 2019-2020, o sea, las últimas, nuestros estudiantes en tercero y sexto de primaria no tuvieron un descenso significativo en lenguaje escrito más allá por la pandemia, cuando lo comparamos con 2017. Ahí hay dos lecturas para hacer. Una es, nos afectó menos. La otra es, ¿qué hacíamos en el 2017? Que estábamos todos y terminamos teniendo los mismos resultados que en el 2020. O sea que se puede leer de distintas formas. Pero es cierto que Uruguay, comparativamente con los países de la región, fue donde la pandemia tuvo, si se quiere, menor efecto. Ahora, es bien interesante cuando se le pregunta a los docentes qué dicen ellos de por qué se podría explicar que tuvimos estos niveles relativamente similares al 2017, más allá de que hay cosas metodológicas que hay que considerar. Hay cuatro cosas que los docentes dicen que me parecen muy importantes. Una es que involucraron a las familias, porque no tenían más remedio por la pandemia, desde los WhatsApp al recurso que tuvieran, pero involucraron a la familia. Y es un dato bien interesante, o sea, se vieron obligados a involucrar a las familias y las familias a involucrarse en lo que podían. La segunda cosa es que jerarquizaron la lectura y la matemática sobre los demás aprendizajes. Y entonces a lo mejor a veces tendríamos que preguntarnos si no hay que jerarquizar en determinados contextos ese tipo de habilidades sobre otras, por más que sean interesantes. Es como aquel que decía, ¿no? Libros buenos hay muchos, hay que leer el mejor porque no hay tiempo para leer todos. O sea que esto es un poco lo mismo. Si estas son habilidades centrales, quizás tengamos que jerarquizar eso, y otras cosas que son muy interesantes y muy buenas y muy a lo mejor hay que dejarlas un poquito de lado para dar tiempo a esto, ¿no? Porque si no el sistema no hay agenda que responda. Así que lo segundo fue eso, que jerarquizaron eso, y además lo hicieron en contextos más chicos, porque como los alumnos iban mitad de un grupo un día y mitad de grupo otro día, entonces eran menos grupos y jerarquizaron lectura y matemática sobre todo lo demás. O sea, cuando se encontraban con sus alumnos, trabajaban lectura y matemática y no otra cosa. Involucramiento de la familia, jerarquización de ciertos aprendizajes, y la tercera cosa que en Uruguay es un recurso, es la tecnología, porque Uruguay con el plan Ceibal y con esos programas que tenemos de que cada niño tiene su computadora, de algún modo también se pusieron valer de programas como que digamos que son favorecedores. O sea, la tecnología fue también otro recurso bien interesante. Pero fíjense que entonces yo siempre digo, aprendamos de estas cosas. O sea, eso fue en la pandemia, pero sabemos que hay tres cosas que funcionaron. Jerarquicemos, involucremos con lo que sea, así sea con WhatsApp, a las familias, porque necesitamos contar con las familias en estas cosas. Y por otro lado, también valgámonos de la tecnología, que es un buen recurso para poder introducirnos en la casa y que cada vez se va haciendo más accesible por una cosa u otra, hasta por los teléfonos, ¿no? Muchas gracias. Algo importante que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero no se ha puesto a prueba, ¿no? Que en todos los colegios primarios se tendría que poner los niños a aprender a meditar. La meditación. Que el niño aprenda a esculpir su mente, a que hagan yoga, a que hagan tai chi. Todo eso les va a dar algo que no te lo va a dar un librito, una cosita que tu mamá te diga que 1 más 1 es 2. Tienen que incorporar otras cosas en el estudio, que va a ser una gran experiencia para eso. Esa es mi experiencia. Yo a veces a los niños, he sido bailarina de ballet, en mi casa tengo algunas niñas que les doy ballet, pero aparte de ponerlas en el movimiento, las pongo a meditar, las pongo a relajar, a que escuchen, a que aprendan a manejar la mente, como dicen los grandes científicos en la neurociencia, ¿no? La mente de mente. Hay que ir un poco más allá. Enseñarle al niño que tiene un espíritu, que tiene que ser escultor de su mente, pero hay que darle herramientas para eso, más que los libros y que 2 más 2 es 4. También eso. También eso.
No, y lo que usted dice, una cosa que sí es importante, de antes, muy defensor de eso, de que muchas de estas prácticas, más allá de otra cantidad de valores que tienen, hacen algo que es importante, que es el manejo voluntario de la capacidad atencional, o sea, la focalización en la atención, cosa que es muy importante después para la lectura y demás. O sea, desarrolla que más su permiten espíritu, exactamente un control de esas cuestiones, así que eso es cierto. Ser escultor de tu propia mente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Ariel. Nada, a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.